Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar la primera mesa redonda. Daros las gracias por vuestra asistencia, por estar hoy aquí. Voy a deciros que para mí es una experiencia súper agradable moderar esta mesa redonda en un lugar como este, que la Cámara de Comercio ha puesto a nuestra disposición para que precisamente lo estrenemos una vez que ha tenido lugar la reforma, para hablar de un tema tan interesante y tan actual como la fiscalidad. Y hacerlo en tan buena compañía a ese lado del escenario y tan buena compañía a este lado. Como veis, hemos logrado reunir en la mesa redonda a personas perfectamente capacitadas para hablarnos de fiscalidad. A Javier Suárez Pandiello todos le conocéis, es catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Oviedo, experto, entre otras muchas materias, en federalismo fiscal y haciendas territoriales. Ha publicado muchísimos artículos académicos, científicos, libros, capítulos de libros. Bueno, el número de publicaciones y de premios que ha recibido podría llevarnos mucho tiempo. Es una persona cuya opinión no solo nos importa a los que estamos aquí, os lo puedo asegurar. Han contado con su asesoría y con su consultoría organismos internacionales tan importantes como el Banco Mundial o como el Fondo Monetario Internacional. En este momento, además de dirigir la Cátedra de Municipalismo de la Universidad de Oviedo, preside la Asociación Iberoamericana de Financiación Local. Y si eso no es suficiente, quiero deciros que de vez en cuando nos regala alguna de sus poesías. Paula Fernández es la responsable fiscal de Dupont, una de las responsables fiscales de Dupont. Lleva en la empresa desde el año 2003. Ha participado dentro de la empresa en numerosas áreas. Yo destacaría, quizás por el tiempo dedicado a ello, más de 15 años, al área de precios de transferencia. Eso le ha permitido participar en operaciones complejas de fusión y de separación de empresas. Y desde el año 2021 es responsable del área fiscal de las filiales de Dupont, no solo en Europa, sino también en distintos países del continente africano. ¿Qué quiero decir con ello? Que Paula, además de representar aquí el ámbito empresarial, también va a poder daros una visión de esa fiscalidad desde el punto de vista internacional. Mar García Salgado es actualmente la directora general de Presupuestos y Finanzas del Principado de Asturias. No tenía suficiente con las responsabilidades que ya asumía como directora general de Finanzas y Economía y ha ampliado esas responsabilidades a algo tan relevante como la política presupuestaria del Principado. Yo sé que no le va a gustar mucho lo que os voy a decir ahora, pero es la persona con mayor capacidad de trabajo que yo he conocido y he tenido el placer de compartir en mi vida profesional, y además es una de las personas que más sabe en nuestro país de política tributaria. Celso González, bueno, pues con Celso he compartido numerosas mesas en conferencias sectoriales, en reuniones interterritoriales, en consejos de política fiscal y financiera. Celso ha sido en la última legislatura el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de La Rioja. No es el único cargo público que ha ocupado cargos en distintos organismos, quizás por el tema que nos ocupa destacar el cargo que ocupó en la Agencia Tributaria. Y al margen de esos cargos, quiero dejar constancia de que tiene una fuerte formación jurídica y económica. Celso pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, pertenece al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, al Cuerpo Técnico de Hacienda, es auditor oficial de cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a seguir porque podríamos estar aquí durante... No. Sabéis perfectamente que no es así. Como veis, son personas con sobrada capacidad para estar en esta mesa redonda y para que nos hablen de impuestos, porque de eso es de lo que vamos a hablar en esta mesa redonda, de impuestos. Y yo creo que vamos a empezar, si os parece,
recordando la razón de ser de los impuestos. Vamos a hacer honor al título del ciclo de conferencias, ¿para qué sirven mis impuestos? Y vamos a recordar que si apostamos por un modelo social y económico como el que tenemos, si apostamos por un estado del bienestar, necesitamos una financiación y necesitamos los impuestos como la base de esa financiación. Así que, Javier, vas a tener que responder a esta gran pregunta y además vas a tener que plantearnos cuáles son ahora mismo las cuestiones que exigen reflexión en torno a la fiscalidad. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, Ana han visto que es amiga y por lo tanto como amiga generosa, y hay que deflactar mucho de lo que ha dicho en la presentación, por lo menos en lo que a mí respecta. Bueno, yo quiero empezar por agradecer a la Fundación, a Suso, a Ana, haberme invitado a participar en estas jornadas, que yo creo que son importantes en el sentido de que el debate fiscal siempre es importante y yo creo que en este país no hay suficiente debate fiscal. Hay mucha brocha gorda, hay mucha consigna y poca chicha, probablemente, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿para qué sirven mis impuestos? Esa es la cuestión. Y es relevante la pregunta porque al final el sistema tributario, los impuestos, no son un fin en sí mismo, son un medio para alcanzar un fin. O sea, lo relevante, lo de verdad importante, lo primero que hay que definir es qué tipo de Estado queremos, qué tipo de país queremos, qué tipo de cobertura queremos de servicios públicos. Lo decía muy bien el otro día Jonás, que en el planteamiento global que hizo, bueno, él utilizó el símil este del seguro, ¿no? Ante la incertidumbre que tenemos, pues queremos coberturas y al final la cuestión es hasta dónde queremos que llegue la cobertura. Bueno, nosotros sabemos o deberíamos saber, no sabemos, pero deberíamos saber, quizás deberíamos empezar por ahí, de cuál es el coste, por ejemplo, de la salud pública, ¿no? Es decir, yo, por decirles algo personal, pues hace un par de meses pues pasé por el taller, me pusieron un doble bypass y le pregunté al cirujano cuando estaba convaleciente, oye, me gustaría saber cuánto le he costado yo a la sanidad pública en este tiempo que he estado aquí, entre me habéis puesto esto, he estado en la UCI, después he estado en tal, antes me habían hecho un cateterismo, después tal, digo, ¿esto cuánto es? Y tal, y él no me lo supo decir, dice, mira, no lo sé exactamente porque no tenemos esa contabilidad de costes para asignar realmente y tal, pero calcula que, pues no sé, igual alrededor de 40.000 euros. Uno hace cuentas y dice, ostras, 40.000 euros, bueno, no está mal, teniendo en cuenta que el salario medio vienen a ser como 28.000, ¿no? Es decir, que el que está en el tercer cuartil, es decir, el 25% más rico, pues cobra como 30.000. Es decir, tener una cosa de estas, que no es una enfermedad rara, sino que es algo que tiene bastante gente, pues bueno, pues es el salario bruto de un año, ¿no? Bueno, pues igual estaba bien que cuando uno saliera del hospital le dieran un papelito en el que dijeran, mira, y la sanidad pública se ha gastado en usted esto, usted no lo tiene que pagar, pero esto es lo que cuesta la salud. Claro, yo soy profesor universitario, cada año pasan por la facultad un montón de estudiantes que pagan aproximadamente el 15% del coste del servicio, que tampoco saben cuánto es el coste del servicio, ¿no? Ya lo digo los que están en la educación básica, que no pagan nada, ¿no? Es decir, que no pagan nada, digamos, el usuario, ¿no? Ya no digo nada cuando hablamos de la dependencia, que cada vez sabemos que es algo más importante porque la sociedad envejece y porque, bueno, cada vez son mayores las cohortes de gente que necesitan apoyo y que, bueno, pues hay una ley de dependencia, vale, sí, pero una cosa es que estén las cosas escritas en la ley y otra cosa es que eso sea operativo, ¿no? Ya no digo nada cuando hablamos de mantenimiento de infraestructuras. Tenemos una red de autovías envidiable, financiada en buena parte con fondos europeos, pero que hay que mantener. Tenemos una red de alta velocidad, a lo mejor esto es un poco, en fin, meter la bicha aquí, pero bueno, grande como la que hay que mantener. Es decir, la cuestión está en saber si todo esto es sostenible, ¿no?
¿Es sostenible? La respuesta es sí, es sostenible si queremos sostenerlo, ¿no? Entonces tenemos que decidir cuánto queremos de esto. ¿Cuánto queremos de esto? Y si queremos de esto, y si queremos mantenerlo en unos niveles importantes, pues necesitamos recursos para mantenerlo, ¿no? Y ahí entramos ya en la segunda parte. ¿Cómo financiamos esto? ¿Cómo financiamos todo este engranaje? Y hay tres opciones, no hay más, tres opciones. Que pague el usuario, es la primera, ¿no? Principio del beneficio. El usuario paga el servicio, el coste del servicio, una cosa parecida a los precios en el mercado, y ya está. Es decir, asignamos a cada uno según lo que consuma, ¿no? Bueno, nos dice la teoría económica que eso es bueno en algunas circunstancias, es decir, cuando los bienes o los servicios son divisibles, cuando el usuario es identificable, cuando además resulta que esos bienes no tienen un componente redistributivo importante, ni generan externalidades, lo más razonable es que pague el usuario. Es lo más eficiente, lo que más se parece al mercado y lo que asigna mejor los costes, ¿no? Pero no siempre es así, es más, en la mayoría de los casos esto no es así, porque o bien los servicios tienen un componente redistributivo, o bien no son divisibles, o bien generan externalidades. Entonces, una segunda opción es no que pague el usuario, sino que pague el contribuyente, nuestro contribuyente. Es decir, que repartamos los costes en función de la capacidad de pago. Y ahí podríamos empezar a hablar de impuestos. ¿Y qué tipos de impuestos podemos establecer o no? Claro, si diéramos una teórica de Hacienda Pública, diríamos, como el otro día planteaba también Jonás, dice, bueno, hay que combinar la eficiencia y la equidad. Por una parte se trata de no poner palos en las ruedas, no generar obstáculos al crecimiento. Lo primero para poder redistribuir es generar riqueza, ¿no? Y si por lo tanto sabemos que dependiendo de lo que pongamos, de los tipos de impuestos que pongamos, y si nos pasamos o nos pasamos de frenada, pues a lo mejor pues al final somos todos muy iguales, pero muy pobres todos, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Y luego tenemos cuestiones como la equidad, muy importante. Hay que repartir justamente la carga tributaria entre las personas. Bueno, ahí podemos hablar de otro de los palabras que está permanentemente en boca, digamos, de la opinión pública, que es eso de la progresividad. Los impuestos tienen que ser progresivos. Nos dice la Constitución que el sistema fiscal tiene que ser progresivo tomado en su conjunto. Lo cual no significa que todos los impuestos tengan que ser progresivos, sino que el sistema tiene que ser progresivo tomado en su conjunto. ¿Qué es progresividad? Bueno, pues progresividad significa básicamente que a medida que nos movemos hacia arriba en la escala de renta y riqueza, la gente paga proporcionalmente más, una proporción mayor de su renta o de su riqueza. Claro, es bastante brocha gorda identificar la progresividad con los tipos marginales del impuesto sobre la renta. Y hay quien dice, pues que es que los tipos marginales del impuesto sobre la renta, decía el otro día Jonás también, estoy volviendo a la cosa, me pisó media charla, pero entonces pues, es eso, ¿no? Decía que hubo un tiempo en el que en Estados Unidos el tipo marginal era el 90%, y bueno, venga, va. Aquí, cuando el tipo marginal fue más alto, fue con el primer gobierno de UCD, con Fuentes Quintana de vicepresidente económico y Fernández Ordóñez todavía en UCD, ministro de Hacienda. El tipo marginal era del 66%. Teóricamente eso significaba que de la última peseta, porque entonces eran pesetas, 66 céntimos se los quedaba Hacienda a partir de una determinada cantidad, si no recuerdo mal era alrededor de los 12 millones de pesetas de aquella, en aquella época. Parecía, digo, qué barbaridad, 66%, no sé qué más. Claro, esto luego, como todo, al cocer mengua, porque claro, el tipo marginal era el 66%, pero luego uno podía deducirse, por ejemplo, el 15% de las cantidades dedicadas a comprar acciones, ya no digo a suscribir, a comprar acciones en bolsa, ¿no? ¿Que quién compraba acciones de bolsa? ¿No? Pues seguramente los que estaban más arriba. Podíamos deducirnos de la base todos los intereses de las hipotecas.
sea lo que sea. Lo mismo si te compras una mansión de no sé cuánto que si te compras un piso de protección oficial. Al marginal, quiere decirse que alguien que está en el 66% se deduce el 66% de los intereses. Bueno, como eso podemos decir miles de deducciones que habían, que erosionaban al final la recaudación y que hacían que el tipo efectivo, es decir, lo que realmente la proporción de lo que uno gana pagaba, pues era sustancialmente inferior de ese 66%, ¿no? Por lo tanto, lo de los tipos marginales, pues bueno, está bien, pero no es lo que determina la progresividad, o por lo menos lo único que determina la progresividad. No hay que olvidar que casualmente fue el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero el que sustituyó un impuesto sintético, progresivo, que se suponía que cada euro era igual, venga de donde venga, y cotizaba igual en el impuesto sobre la renta, por un impuesto dual, en que las rentas del trabajo tributan a unos tipos marginales superiores a los de las rentas del capital. O sea que, en fin, tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas, tenemos que tenerlas en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que los impuestos están hechos, que la misión fundamental de los impuestos es, digamos, aportar recursos para financiar los servicios públicos. Por lo tanto, la misión principal de un impuesto es recaudatoria. Si después nos ponemos a erosionar los impuestos con beneficios fiscales, y esto vale para renta, pero también vale para el impuesto de sociedades y vale para casi todos los impuestos, incluso los impuestos locales, en el IBI, en el impuesto de actividad, es decir, todos los impuestos al final tienen una cantidad de erosiones que muchas veces no se justifican, pues esto nos puede llevar a generar problemas, ¿no? Por lo tanto, decíamos que pague el usuario, primera opción. Segunda, que pague el contribuyente. ¿Cómo? Pues bueno, a través de estos indicadores de capacidad de pago, como decía, básicamente tres: renta, consumo, propiedad. No hay más. Hay muchos impuestos, pero son o bien impuestos que gravan la renta, como el impuesto sobre la renta o el impuesto de sociedades, o bien impuestos que aproximan la capacidad de pago a través del consumo, el IVA o los impuestos especiales, o bien impuestos que gravan la propiedad, es decir, algo stock, no algo flujo, ¿no? Como son el impuesto al patrimonio o el impuesto de sucesiones. Bueno, es un poco más discutible porque es transmisión, pero bueno, pero básicamente esto, ¿no? Bueno, pues se trata de buscar un mix entre estas cosas, ¿no? Entre impuestos que gravan renta, impuestos que gravan consumo, impuestos que gravan propiedad. Al final, ¿qué es la gestión fiscal? Bueno, pues decía un estadista francés del siglo XVII, de quien habrán oído hablar seguramente algunos, de nombre Colbert, decía que la gestión fiscal es algo así, no es literal la frase, pero algo así, que es el arte de desplumar un pavo minimizando el número de graznidos, ¿no? Es decir, se trata de recaudar sin que la gente se queje demasiado, porque claro, si algo nos está pasando, y en esto es algo que he tomado de mi amigo y compañero Carlos Monasterio, que por ahí anda, es que estamos en un país cada vez más infantilizado, o que está tratando cada vez más a la gente como niños, ¿no? Tenemos que ocultarles, ocultarles lo malo, porque aquí la gente ahora pues rápidamente pues se traumatiza ante cosas, y en fin, hay que tratar de hacer digerir las cosas pues con buena dosis de anestesia, ¿no? Claro, al final somos un país en el que seguramente no somos los únicos, seguramente es un tema bastante general, ¿no? A la gente le gusta recibir servicios, le gusta, si a uno le preguntan, ¿quiere usted mucha sanidad? Mucha. Y mucha educación, mucha. Y más vivienda, y más todos los servicios. Ahora, que le voy a subir un 1%, no, pagar impuestos, eso no. Entonces, conviene poner impuestos indoloros, ¿no? Impuestos que no veamos, generar lo que los economistas llamamos ilusión fiscal. Por eso los impuestos indirectos, cuando hay que generar recursos, tiramos de impuestos indirectos.
ahora está de moda, y supongo que luego hablaremos de ello, ahora está de moda esto de la agenda verde y los impuestos medioambientales y estas cosas, y la gente habla de los impuestos medioambientales como si fuera la gran panacea que nos va ahora a resolver el problema de la recaudación. Y vamos a ver, un impuesto medioambiental casi por definición, su objetivo es recaudar cero. Son impuestos que están hechos para otra cosa. Y lo que nosotros necesitamos, como decimos, de los impuestos es recaudar, porque necesitamos ingresos. Y también decía Jonás el otro día, tenemos ingresos, tenemos gastos, y no vale la tercera opción que no conté hasta ahora, decía, que pague el usuario, que pague el contribuyente. Sería bueno si no paga el contribuyente nuestro, sino si pagan otros contribuyentes. Si ponemos largarle el asunto a que nos paguen los europeos, está bien, durante un tiempo coló, ¿no? Ya mañana, supongo que en la mesa de mañana saldrá el tema territorial y podemos hablar de si pagan los asturianos o los catalanes o los gallegos o los andaluces, ¿no? Y claro, decimos que paguen otros, que paguen otros. A veces tiene sentido eso de que paguen otros, porque de la misma manera que decíamos, que hablábamos antes de que claro, entre el usuario y el contribuyente pues había unas características de los servicios, pues aquí pasa un poco lo mismo. Las regiones no son todas iguales, las hay más ricas, las hay más pobres, ¿no? Entonces, si decimos que pague nuestro contribuyente solo siempre, lo que estamos condenando es a los territorios más pobres a hacer un esfuerzo fiscal mayor para tener unos servicios similares, porque su capacidad fiscal es menor. Ahí está eso de que paguen otros, ahí está el sistema de transferencias para corregir, para equilibrar. O hay determinadas cosas como gastos en infraestructuras que se supone que son, digamos, más plurianuales y que por lo tanto pues es razonable que se dilaten en el tiempo. Es decir, que no sea nuestra generación la que corra con todo el coste, puesto que los servicios van a ser prestados a lo largo de mucho tiempo y por lo tanto ese que paguen otros significa que paguen nuestros hijos, ¿no? Bueno, veo que ahí pone 0000, veo que la moderadora ya me empieza a mirar, afortunadamente me la han puesto lejos para que no me dé la colleja, pero bueno, yo creo que lo voy a dejar por aquí porque si no podíamos llegar mucho más lejos, pero un poco el planteamiento global que quería hacer en esta intervención inicial por lo menos es este. Bueno, muchas gracias, Javier. La verdad es que ya veis que si le dejamos hablar no tenemos para una, sino para 10 mesas redondas. Y lo que se ha dejado en el tintero, que yo sé que se le ha quedado mucho. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar al resto de los miembros de la mesa redonda. Yo voy a aprovechar la intervención de Javier para plantearles algunas cuestiones que yo considero, y en base a la intervención de Javier veo que son temas que puede ser de interés para reflexionar, y una vez que intervengan ellos, lo que vamos a hacer es abrir un debate abierto en el cual, bueno, pues estoy segurísima de que entre los miembros de la mesa van a querer compartir opiniones, compartir reflexiones, pero también con los miembros del público. Yo creo que es un tema tan interesante y un tema que además genera o suscita tanta opinión, en algunos casos opinión contrapuesta, que yo creo que va a dar mucho juego para que podamos compartir entre todos esas opiniones y compartir reflexiones sobre estos temas. Voy a empezar hablando con Paula, Paula está aquí representando al ámbito empresarial, entonces entenderéis que lo primero que le voy a preguntar es por el impuesto de sociedades, ¿no? Por el impuesto que grava a las empresas. Quiero que me dé la visión desde dentro de la empresa un poco de la evolución de este impuesto y en especial, si te parece bien y sobre todo por esa visión internacional que nos puede aportar desde una gran multinacional, conocer tu opinión acerca de ese impuesto mínimo global que se ha puesto en marcha, impulsado por dentro en el seno de la OCDE, que implica, pues de manera muy sencilla, aunque es algo más complejo de lo que yo voy a decir, un tipo mínimo impositivo del 15%, que grava los beneficios de las grandes multinacionales. El interés o el objetivo último
más que recaudar, es un efecto disuasorio sobre aquellas multinacionales que de alguna manera buscan tributar voy a tratar de decirlo de la manera más suave posible, en aquellos países más favorables fiscalmente, cuando no son los países donde desarrollan su actividad real, no son aquellos países donde realmente generan el valor económico. Es cierto que va a transcurrir un cierto periodo de tiempo hasta que realmente consigamos que sea una aplicación efectiva, al menos en un volumen de países considerable, pero yo creo que todos deseamos que acabe teniendo éxito este nuevo modelo de tributación. Paula, cuando quieras. Pues sí, yo estoy encantada de participar en la mesa y de hablar de este tema, porque es un tema en el que llevamos trabajando pues tiempo, los últimos 2 años por lo menos, y yo quería empezar por explicar un poco más qué es esto de la tributación mínima, que se conoce como Pilar 2, para que nos podáis todos seguir la conversación. Y el pilar o los pilares, porque en realidad son 2, esto sale de la OCDE y el origen está en el proyecto BEPS del 2015, que son unas recomendaciones que la OCDE hizo respecto a los movimientos de beneficios hacia otros países, la erosión de las bases, unas recomendaciones que el G20 enseguida adoptó y que calaron mucho en los países, pero con los años la OCDE yo creo que vio que no conseguía calar tanto o ir tan rápido como pensaba, y en el año 2019 es cuando salen estos 2 pilares como una iniciativa más para hacer el sistema internacional más justo, más equitativo, y lo que piensan es en repartir mejor los derechos impositivos a los países, teniendo en cuenta dónde los grandes grupos operan, dónde tienen sus actividades, en hacer un reparto más equitativo de eso. Y estos 2 pilares, bueno, como os digo, son 2. El pilar 1 menos conocido, porque como tiene menos consenso, no ha llegado a implementarse todavía, ni se sabe cuándo se va a implementar, pero sí que tiene un elemento muy rompedor dentro de toda esta reforma, porque el pilar 1 lo que mira es a redirigir los derechos impositivos hacia los países donde las multinacionales operan y no necesariamente tienen una presencia física. Entonces esto sí que es un elemento muy nuevo y muy insólito, y esto puede ocurrir porque, claro, los negocios digitales pueden tener una presencia muy amplia en un país y no tanto una presencia física. Esto es una realidad de la economía digital. Y este es el primer pilar. El segundo pilar es este de la tributación mínima internacional, del tipo mínimo del 15%, y este sí que tuvo un consenso muy amplio en lo que se llama el marco inclusivo, que es una plataforma de países de la OCDE. Son casi 140, donde se busca ese consenso, lo han logrado, de ahí llega pues la implementación en muchos países, en Europa a través de una directiva en diciembre de 2022, y así llega a los Estados miembros, que lo transpusieron en diciembre del año pasado, entre ellos España, ¿no? Entonces ahí tenemos esa implementación que va con un horizonte en los Estados miembros como España del 2024-2025, o sea, está a la vuelta de la esquina. Esto de una tributación mínima o de un tipo mínimo del 15%, pues suena como muy fácil como concepto, pero en realidad es mucho más complejo. Porque primero lo que incluye es a multinacionales con una cifra de negocios no tan alta, 750 millones de facturación al año. En realidad, pensando en el mundo de los grupos multinacionales, pues incluye a las muy grandes y a las no tan grandes, o sea que va a tener una aplicación bastante amplia. Y lo que busca es unos cálculos, un conjunto de reglas que llevan a unos cálculos para hallar el tipo efectivo en cada país. El tipo efectivo que se basa, bueno, pues en los resultados globales de la multinacional, con una larga lista de ajustes para llegar a ese tipo mínimo, o ese tipo efectivo, perdón, y comparar ese tipo efectivo con el tipo mínimo que se busca, que es el 15, y la diferencia, esa diferencia es la que se va a traducir en un impuesto nuevo, en un impuesto adicional, por encima del impuesto de sociedades. Esto es un impuesto nuevo. Y lo que se busca pues es que esa diferencia, ese diferencial, se aplique sobre esos beneficios que se consideran insuficientemente gravados. Esto, como digo, es algo nuevo que supone no solo pagar un impuesto más, sino también unas obligaciones de declaración nuevas, tanto de todo el grupo, de forma conjunta, como en cada país.
¿no? Entonces, pues trae una capa más, un elemento más. Y también es que hay muchos requisitos, pero entre otros, en los estados financieros del grupo va a haber que incluir un detalle del resultado de estos cálculos, que puede salir a pagar impuesto adicional o no, pero hay que incluir ese detalle también de otros elementos como el impacto en los impuestos diferidos, o sea, un montón de información nueva. Y lo quiero simplificar mucho, pero quería explicar cómo va a funcionar. Por un lado, este Pilar 2 da la opción a los países de implementar un impuesto adicional nuevo, mínimo, que es lo que en España se conoce como impuesto complementario, y eso significa que esos beneficios que se considera que están insuficientemente gravados porque no llegaron al 15, van a tributar adicionalmente en el país de forma local. Bueno, pues con eso ya es un mecanismo para aquellos países donde no lleguen, que de forma local hagan que sus multinacionales lleguen a ese mínimo, ¿no? Pero luego hay otras dos reglas que funcionan juntas y que son, yo creo, lo más rompedor de esta reforma del Pilar 2. Una regla que se llama de inclusión de rentas, que es la que funciona como regla primaria, y una regla de beneficios insuficientemente gravados. Las dos reglas funcionan juntas y lo que hacen es determinar en qué país y qué entidad va a tener que pagar ese impuesto adicional. La norma general es que por inclusión de rentas ese impuesto adicional se pague en el país donde está la matriz del grupo. Pero cuando no se puede aplicar esa regla de la inclusión de rentas, entonces entra la otra regla que también es muy vamos a decir insólita, porque lo que hace es recoger todos esos beneficios que están insuficientemente gravados y los va a reasignar, los va a repartir a todos los países en los que opera esa multinacional, con unos criterios de reparto. Pero al final eso va a llevar a que países que no tienen ningún tipo de conexión con esos beneficios vayan a cargar ahí un impuesto adicional. Esto es una súper simplificación porque hay periodo transitorio, un montón de normas y demás, pero quería daros una idea de lo que significa. Y luego ya, ¿cómo lo abordamos, ¿no? ¿Cómo lo abordamos? Bueno, para empezar, yo creo que voy a comentar algo que dices que es totalmente cierto. Esto es un efecto disuasorio para los grandes grupos que tienen esas prácticas fiscales abusivas, que pagan muy pocos impuestos porque atraen los beneficios a esos países paraísos fiscales, ¿no? De no tributación. Eso está claro, pero una pregunta es, ¿cuáles son esos grandes grupos? Podemos pensar todos, yo creo, en las grandes superestrellas de la economía digital, como puede ser pues la marca de los móviles y dispositivos y plataformas de la fruta asturiana, o el gran distribuidor de venta online que llega a todos los hogares. Las historias de estos grandes grupos son conocidas en cuanto a esas prácticas, muchas veces alrededor de la propiedad intelectual. Pero la realidad es que no todas las multinacionales tienen las mismas prácticas, las mismas estrategias. Y hay muchas multinacionales que pagan impuestos en todos los países donde operan. De hecho, es que yo creo que no hay duda. Yo, por todos los años que llevo trabajando, las empresas, además de DuPont, que he conocido, y mis compañeros, no hay duda de que las multinacionales tienen que pagar impuestos en cada país donde están y de acuerdo a la actividad que tienen en cada país. De eso no hay duda. Y es una realidad que las multinacionales más grandes, más pequeñas, pagan impuestos a unos tipos del 15 y por encima del 15. Por daros un dato que es real y que es reciente, en DuPont, el tipo medio global que tenemos, DuPont sabéis que es una entidad americana de Estados Unidos. Bueno, y el tipo medio está muy cerca, un poco por encima del tipo del impuesto equivalente al impuesto de sociedades que hay en Estados Unidos, que es un 21%. Entonces, bueno, esa una primera reflexión. Y luego, ¿cómo lo estamos abordando? Pues nosotros y otras empresas ya no es tanto la factura de un impuesto adicional que pueda salir a pagar después de hacer todos esos cálculos, que también lo estamos estudiando con mucho detalle, claro. No es eso tanto como la carga administrativa que nos está trayendo esto, porque la OCDE pide unos datos muy complejos
que suponen recabar pues para cada entidad, y esto es global, con lo cual incluye a todas las entidades del grupo, de al menos 200 datos que hay que recabar, no solo del área fiscal y financiera, de otras áreas también. Tenemos que coordinar, recabar todos esos datos, tenemos también que pensar en cómo gestionarlos, en si invertir en una solución tecnológica de gestión para hacer esto de forma eficiente, y todas estas soluciones pues son muy caras. Y luego también porque la OCDE, bueno, esto es un contexto muy dinámico, desde que lanza los pilares ha publicado un montón de cosas, desde las reglas modelo, comentarios, guías administrativas, hay novedades todo el rato, no solo de la OCDE, también según los países van implementando, pues hay muchísimas novedades, hay que estar al día de eso y poder reaccionar rápido y con flexibilidad a todo eso para incorporar los procesos nuevos que estamos diseñando. Claro, vamos de la mano de asesores, de los grandes asesores, que también son muy caros. Y también luego hay otro reto interno, que es el explicar esto internamente, porque esto es algo muy importante que trae una carga adicional, un coste adicional para gestionar todo esto, pero que en realidad a nuestros negocios no les aporta ningún valor, ni les reduce costes, ¿no? Entonces explicar el porqué, ¿no?, internamente también es un reto. Y luego otra cosa, no sé cómo voy de tiempo, ¿ya he acabado? Bueno, vas un poquito muy mal. Pues justita. una cosa más. El tema del consenso internacional. No todos los países van de la mano. Estados Unidos, de hecho, todavía no ha implementado esto. Y eso nos complica mucho la vida a las multinacionales americanas. Y yo quería acabar, y de verdad son 30 segundos, con algo que quería decir, aunque no está directamente relacionado con el tipo mínimo. Y es una reflexión sobre una realidad, que es que hay una competencia entre los territorios, entre los países, sobre dónde las empresas ubican sus actividades, y que el marco fiscal es un elemento que influye ahí, en esa decisión, y que la recaudación que necesitamos para financiar a los servicios públicos, la magnitud de recaudación que necesitamos, pues yo creo que necesita una base potente, que crezca, al menos que no se reduzca, con las empresas contribuyentes generando más renta, más empleos, más inversión, y que políticas fiscales que atraigan a las empresas a ubicarse en nuestro territorio, o al menos que no las alejen de elegir nuestro territorio, pues eso es súper importante. No es bueno que configuremos un marco fiscal que ponga en desventaja a nuestro territorio con respecto a los otros, ¿no?, en esto. Bueno, ya veis que Paula introduce en el debate cuestiones realmente interesantes, hablando de las decisiones que pueden tomar las empresas en base a políticas fiscales. Pero voy a seguir con ella porque hay otra cuestión a la que Javier hizo mención antes, que también afecta a las empresas desde el punto de vista de la fiscalidad, y es la fiscalidad medioambiental. Estamos viviendo el desarrollo de esa fiscalidad impulsada por la Unión Europea. Hay una apuesta clara por la transición ecológica por parte de la Unión Europea y por parte de nuestro país. Eso implica toda una serie de medidas, y entre ellas medidas fiscales. Medidas fiscales de las que hemos oído hablar mucho en los últimos tiempos. Jonás hacía referencia, por ejemplo, en su conferencia al arancel ambiental, al ajuste en frontera. Javier hizo mención también a este tipo de fiscalidad y también se relaciona con una cuestión que comentaba Javier, y es que paguen terceros, ¿no? Bueno, pues un poco que paguen esos países que no cumplen o que no están llevando a cabo unas políticas medioambientales similares a las de los países de la Unión. En el caso de nuestro país hay impuestos de los que hemos oído hablar recientemente: el impuesto sobre los envases de plástico, el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, todos ellos vinculados a esa fiscalidad medioambiental que pretende, en algunos casos, en los menos, incentivar actuaciones favorables al medio ambiente, pero sobre todo desincentivar actuaciones que penalizan o que suponen un daño medioambiental.
desde el punto de vista de una empresa y sobre todo de una gran empresa, yo también quisiera saber un poco la opinión de cómo veis ese impulso a este tipo de fiscalidad. Sí, y aquí, claro, yo represento a todas las empresas. Me es difícil a mí porque no conozco tan bien el mundo de la empresa pequeña, pero intentaré tenerlo presente, ¿no? en todo lo que os voy a decir. Y el ajuste en frontera del carbono y también el impuesto nuevo sobre los envases de plástico también es algo en lo que llevamos trabajando desde hace tiempo. Otra vez el mecanismo de ajuste en frontera del carbono. Yo creo que hay que explicar un poco de qué va para que la gente entienda. Es un impuesto nuevo también, es con un tipo de arancel que va a entrar en el 2026, con lo cual está cerca, todavía no está ahí, pero ya está cerca y ahora hay un periodo transitorio en el que ya hay que hacer declaraciones informativas, aunque todavía no entró lo que es la carga financiera. Y esto, ¿de qué se trata? Cuando hablamos del carbono, pero en realidad hablamos de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y el carbono, o el dióxido de carbono es uno de ellos, hay más, pero por eso hablamos todo el rato de carbono, porque hablamos de las emisiones de gases. Y este impuesto tiene que ver pues, con los objetivos que tiene la Unión Europea muy drásticos de reducir las emisiones. Hay un objetivo de reducirlas en 55%, se llama Fit for 55, objetivo 55, reducir las emisiones en 55% para el 2030 respecto a los 90. Y también pues, un objetivo de neutralidad climática para 2050. Y aquí Europa va a la cabeza del resto de las regiones, sobre todo en relación con Asia, va muy, muy por delante. Este impuesto, para empezar, no afecta a todos los sectores, afecta a los sectores que son más intensivos en emisiones, es el acero, el hierro, aluminio, fertilizantes. Están estudiando extenderlo a más, por eso que todos los grupos estamos estudiándolo a ver hasta qué punto nos impacta. Y este impuesto lo que busca es atajar un problema que se llama fuga del carbono y que es que hay el riesgo de que las empresas europeas trasladen su producción a otros territorios que no tienen esas políticas climáticas como las que tiene Europa, que no tienen sus costes adicionales, o que sustituyan los productos que se fabrican en Europa por productos que se importan de esos otros territorios que son menos exigentes con este tema. Y esto es lo que busca, ¿no? Lo que trae este impuesto es algo que ya existe porque estamos en el periodo transitorio de declaraciones informativas, que es que las empresas controlen y declaren las emisiones implícitas en la mercancía que importan. Y esto de las emisiones implícitas significa que tienen que identificar, medir y declarar las emisiones de gases que se liberaron cuando los productores en la otra región hicieron todo el proceso de producción. Esas son como las emisiones implícitas directas, ¿no? Las que se liberan de la que fabrican el producto. Pero también las indirectas, las de la energía que se consumió para fabricar esa mercancía. Todo eso. Y todo eso a lo largo de la cadena de producción de lo que llega a Europa, que va a incluir distintas empresas, desde las que suministran la materia prima a las que hacen las distintas fases del proceso de producción, o incluso las logísticas, las que transportan el producto hasta Europa. Todo esto es algo nuevo, información que no existe en nuestros sistemas, que tenemos que recabar de los productores en la otra región, cuando en esos territorios no tienen esas normativas, ¿no? ¿Y dónde está la carga financiera? Porque hasta aquí es como la carga de gestionar, ¿no? El conseguir la información. Lo que pretende este impuesto es que los importadores tengan que declarar las emisiones implícitas, pero que también tengan que entregar unos certificados, que es como unos derechos a importar, que cubran todas las emisiones implícitas de la mercancía que importan. Y esos derechos las empresas los van a tener que comprar. Y la idea es que se compren al mismo precio que los derechos de emisión que ya están pagando los productores europeos, porque así pues neutralizaríamos, ¿no?, la desventaja. Esa es la idea. Varias reflexiones aquí, y ya veo que me queda poco tiempo. Una es que el hecho de que las otras regiones nos tengan la par que Europa, pues ya nos pone en desventaja, porque pensad en las empresas europeas que exportan
a esas otras regiones. No tienen ese mismo ajuste en el otro lado. Y luego los países que se resisten, pues China, India, se resisten a esto, amenazan con medidas de contraataque. En el minuto que me queda quería un poco hablar de que estos impuestos, también el impuesto del plástico, podría hablar de eso, porque es otro que también parece más, yo creo, menos complejo de lo que realmente es. Son impuestos diferentes, no pretenden una redistribución de la renta. Lo que pretenden es cambiar el comportamiento de las empresas, cambiar el comportamiento de la gente para avanzar en la transición energética, en reducir emisiones y en residuos. Entonces, la pregunta es, la fiscalidad en sí misma, que además es una fiscalidad súper técnica, que no solamente incluye a gente de fiscal, sino de un montón de disciplinas, de I+D, de operaciones, de ingeniería, si esta fiscalidad en sí misma es suficiente, es efectiva para llegar a ese objetivo de reducción y de neutralidad climática. Y si las empresas solas van a poder hacer esto, y cuánto tiempo van a tardar en llegar ahí. Y lo último es que yo creo que hay cosas que están pasando que son muy buenas, que es la colaboración entre empresas. En Asturias hay un grupo de empresas asturianas que funcionan como un clúster, las grandes, Arcelor, Bayer, DuPont también, que colaboran en compartir prácticas, innovaciones y demás. Y luego hay también otros ejemplos de colaboración con el gobierno del Principado, con la universidad. Hay un caso que me comentaron, de la que me preparaba para hablar con vosotros, mis compañeros de la planta de Nomex en DuPont, que hay un proyecto real que está todavía funcionando para intentar buscar maneras de tratar un residuo de la planta de DuPont de Asturias, que se tiene que mandar a Francia para incinerar. Y con esta colaboración se está llegando a buscar maneras para tratarlo de forma que no lo haya que mandar a Francia, con lo cual ya ahorras el transporte y esas emisiones, no lo haya que incinerar, sino que se pueda tratar y se pueda hacer, desaparecer dentro de DuPont, que tenemos una unidad de tratamiento de aguas. Entonces, con simplificar ese tratamiento podríamos llegar a ese ideal, o tratarlo localmente, ¿no?, en lugar de tener que mandarlo a otro país. Entonces, yo creo que es un buen ejemplo. Y con esto creo que me quedo aquí, pero luego, si tengo oportunidad, volveré a intervenir. Interesantísimo, Paula, interesantísimo. Como veis, da gusto escuchar a alguien que sabe, y que sabe desde dentro de la empresa, ¿no?, que muchas veces nos falta esa visión. Nos habla, por ejemplo, de la complejidad, y es yo creo que una palabra que va a volver a surgir dentro de la mesa. Hemos hablado de fiscalidad empresarial, vamos a hablar de la fiscalidad que afecta a las personas, que afecta a los ciudadanos, y voy a empezar hablando con Mar de ello. El principal impuesto que afecta, no quiero utilizar el verbo soporta, no me gusta mucho hablar de impuestos soportados, trato de evitarlo, es el impuesto sobre la renta. Vamos a hablar del IRPF, un impuesto que ciertamente ha experimentado desde que surge hasta ahora cambios importantes que le han ido haciendo cada vez más complejos, cambios que se han impulsado desde los gobiernos nacionales, pero también desde el ámbito autonómico, porque, como sabéis, las comunidades autónomas tienen capacidad normativa sobre él. De hecho, habréis visto por la prensa cómo, tras las últimas elecciones autonómicas, el cambio de gobierno en muchas comunidades autónomas ha ido acompañado de determinadas decisiones fiscales, y entre ellas cambios en este impuesto. A mí me gustaría mucho que Mar nos dijera, si tuvieses que resumir un poco cuál es la situación de este impuesto, en alguno al que Javier ha hecho mención, y ha hecho mención a cuestiones muy interesantes sobre él, tanto a nivel nacional como, por supuesto, las decisiones que se han tomado a nivel autonómico. ¿Qué destacarías? Bueno, antes, si me permites, simplemente quisiera agradecer a la Fundación que me hayan permitido estar aquí, que hayan contado conmigo, a ti, por supuesto, también, y luego bajar un poco las expectativas. Como dijo Javier, eres compañera y amiga y no nos valoras, al menos a mí creo que has puesto el nivel demasiado alto, ¿no? Bueno, nada, con respecto a las cuestiones que planteas, antes de hablar de lo que es creo que un poco lo que me toca a mí, las medidas fiscales que se han puesto en marcha en el IRPF desde esta comunidad autónoma,
me gustaría contextualizar un poco el ámbito en el que nos movemos, porque aunque pudiera parecer que no estamos de acuerdo, comparto gran parte de las afirmaciones que ha hecho Javier al principio. Creo que deberíamos tener un sistema fiscal, tú también lo acabas de decir ahora, mucho más sencillo, mucho más claro, que el ciudadano sepa para qué sirven sus impuestos y que conozca lo que está abonando, en qué concepto y por qué tributo. Nos falta un poco de cultura fiscal en este país o de cultura tributaria. Parece que lo que se impone es no pagar impuestos y a ver quién baja más, cuando realmente, ya se ha dicho aquí, los impuestos son la vía de financiación, los servicios son cada vez más costosos, todos somos conscientes de lo que cuesta la sanidad, lo que cuesta la educación, lo que cuestan los servicios sociales, y la única vía que tenemos para financiar todo eso es la recaudación. Con lo cual creo que es importante que el ciudadano pueda percibir eso y que es necesario tener un sistema fiscal más sencillo. A pesar de que creo que es algo que teóricamente todos compartimos, en la práctica lo que ha ido pasando durante los últimos años es justamente todo lo contrario. Creamos un impuesto, hacemos una gran reforma de un impuesto, generalmente a nivel estatal, y a partir de ahí vamos metiendo pequeñas modificaciones que acaban desvirtuando estas figuras tributarias. Si uno coge la ley del impuesto de la renta y se mira todas las letras de exenciones, llega un momento que uno no sabe lo que está exento y lo que tributa, ¿no? Entonces creo que es importante que se lleve a cabo una reforma fiscal. Llevamos muchísimos años hablando de esto. Aquí hay gente que ha participado en los libros blancos, verdaderos expertos en la materia, y no acabamos de afrontar esa modificación. Y eso al final acaba afectando también a la política que se lleva a cabo desde una comunidad autónoma. Porque hay otro principio fundamental en el que creo que muchos creemos, que es el de la corresponsabilidad fiscal. Que tiene que haber, los gobiernos tienen que tener la posibilidad de decidir qué servicios prestan, y también tienen que tener la posibilidad y tienen la capacidad de adecuar los tributos que se pagan en su territorio a los servicios que se prestan. Para eso, un gobierno autonómico también necesita una capacidad que creo que actualmente no tenemos, porque aunque es verdad que se han cedido competencias en muchos impuestos, en unos prácticamente se nos ha cedido todo y en otros, sin embargo, tenemos importantes limitaciones, como es el caso del IRPF. Podemos tocar las tarifas, pero no podemos diferenciar entre grupos de contribuyentes. Lo mismo nos pasa con los mínimos. Y es eso lo que al final, aunque estoy diciendo que creo que sería necesario tener un sistema fiscal más sencillo, la falta de esos instrumentos o las limitaciones que tenemos es lo que nos lleva a actuar en materia de deducciones fundamentalmente. Y ahí es donde está lo que ya se ha bautizado como la política fiscal asturiana, ¿no? ¿Y en qué consiste? O sea, el gobierno de Asturias yo creo que tiene muy claro que los impuestos o las medidas fiscales que adoptan tienen que estar respetando dos principios constitucionales básicos. El de la progresividad, tiene que haber un sistema fiscal progresivo, no tributo por tributo, pero sí en su conjunto, y el de la suficiencia. Con lo cual no se puede simplemente optar por rebajar tarifas a todo el mundo, sino que lo que se opta es por beneficios fiscales dirigidos hacia determinados sectores. Unos beneficios fiscales que no son aislados, sino que se acompañan de otro conjunto de políticas públicas. Creo que sería un poco absurdo pensar en que vamos a cambiar las actuaciones de los ciudadanos simplemente por rebajar un impuesto. Si se pretende orientar las actuaciones de los ciudadanos o de la actividad económica a través de la política fiscal, es preciso que esas medidas vayan acompañadas de otro tipo de políticas. A partir de ahí, ¿qué es lo que se ha incidido sobre todo por parte del gobierno actual? Y en las legislaturas anteriores se ha actuado en materia de deducciones, incidiendo especialmente en el ámbito de la vivienda,
hay deducciones por la adquisición de la vivienda protegida, hay una deducción por arrendamiento de vivienda de las, bueno, yo creo que de las más importantes de España, con porcentajes que llegan al 20%. Y también, sobre todo en los últimos años, se ha incidido en la adquisición de vivienda en las zonas rurales en riesgo de despoblación y por parte de determinados segmentos poblacionales, familias numerosas, jóvenes y demás. O sea, se intenta un poco beneficiar a colectivos que se cree que tiene problemas de acceso a la vivienda y que esas rebajas fiscales les puede permitir acceder a ese mercado. También se está incidiendo, sobre todo en los últimos años, en el tema de la familia. Deducciones por familia numerosa, familia monoparental, por el cuidado de descendientes, 300 euros por el primer descendiente, 600 por el segundo y sucesivos. Y también se ha actuado intentando fomentar o mantener el trabajo en Asturias, evitar las migraciones, y por eso se han creado determinadas deducciones para los contribuyentes que siendo asturianos y habiendo cursado sus estudios aquí, optan por mantener su domicilio aquí y desarrollar su actividad en Asturias. Y también por aquellos que trasladan su domicilio fiscal desde otros territorios. Se creó hace un par de años una deducción de hasta 2.000 euros para aquellas profesiones que requieren de unas capacidades especiales, y este año se ha extendido esa política con una deducción de hasta 1.000 euros para todo contribuyente que establezca su domicilio en Asturias por motivos laborales. Y luego ya por último se crean algunos beneficios fiscales pues para atender cuestiones puntuales relacionadas, pues por ejemplo, a adquisición de vehículos eléctricos, enfermos de ELA. Digamos que son beneficios fiscales dirigidos también a sectores muy concretos. Con todo eso, creo que se está haciendo un análisis del impuesto sobre la renta en Asturias bastante injusto. Se está partiendo de comparativas, lo decía también Javier, de tipos marginales. Y vemos continuamente en los periódicos y en estudios unas tablas en las que se ponen unos ejemplos meramente teóricos de contribuyentes inexistentes, y de ahí se concluye que Asturias ejerce una presión fiscal terrible, que los empresarios no se establecen aquí, que hay fugas de contribuyentes. En realidad no es así. Si uno mira los datos de las estadísticas de la agencia tributaria, puede comprobar que el porcentaje de presión fiscal en Asturias, y en concreto en el IRPF, no es más elevado que en otros territorios, porque al final los contribuyentes somos reales. Hay rentas que están exentas, hay unas tarifas y luego hay unas deducciones. Y al final, cuando vemos el importe de esas deducciones, que en este caso hay deducciones de 1.000 euros, 2.000 euros, 5.000 euros, o sea, estamos hablando de unas cifras ya muy relevantes. Cuando luego analizamos lo que realmente paga un contribuyente, lo que vemos es que en Asturias las rentas bajas y medias pagan prácticamente lo mismo que en otros territorios, y en ocasiones un poco menos, dependiendo de las circunstancias personales y familiares de cada contribuyente. Creo que no se me ha quedado mucho más y que habré dicho unas cuantas barbaridades que no gusten, pero bueno, es un poco la visión que yo tengo, intentando ajustarme el tiempo, que tampoco sé bien, Mar. Has dicho cosas muy interesantes y además cosas que seguramente saldrán en el debate. Una de las cosas interesantes, que además enlaza con el discurso con las reflexiones de Javier, son precisamente los objetivos, ¿no?, de la fiscalidad, y cómo muchas de las medidas fiscales en realidad pueden acompañar o puede entenderse que pueden tener un cierto efecto, ¿no?, pero que realmente son otras medidas las que permiten alcanzar esos objetivos, ¿no?, otras medidas de otro tipo. Y la fiscalidad al final, pues es para lo que es, ¿no? Impuesto sobre la renta,
Pero, como muy bien comentaba Javier al principio, a los ciudadanos también nos afectan impuestos sobre la riqueza, sobre el patrimonio, sobre la propiedad. Yo creo que son, quizás me equivoque, pero yo creo que son los impuestos que generan más controversia, y de todos ellos el impuesto de sucesiones es el que se lleva más titulares de prensa. A pesar de que, y aquí voy a permitirme, aunque no debería hacerlo, dar mi opinión como moderadora, creo que es un impuesto más que justificado y además que afecta a un número muy reducido de contribuyentes. Mar conoce muy bien la realidad de este impuesto, así que yo creo que es muy interesante que nos dé su visión y su opinión sobre el mismo. Bueno, yo creo que es el impuesto más demonizado de todos los que hay, ¿no? Parece que está muy mal visto, en los últimos años está tendiendo hacia su desaparición y creo que nadie está analizando realmente lo que está agravando este impuesto y la estructura que tiene. Si miramos los principios constitucionales de básicos en materia tributaria, o si miramos lo que dicen todos los libros de Hacienda y todos los expertos, creo que este impuesto cumple todos los principios. Es un impuesto directo, es un impuesto progresivo, tiene unas tarifas progresivas en función de las cantidades que se heredan o que se donan. Se mira también el patrimonio del beneficiario con unos coeficientes de patrimonio persistente, con lo cual desde un punto de vista estrictamente teórico no parece que esté tan mal. Otra cuestión que se suele decir siempre del impuesto de sucesiones y donaciones es un doble gravamen. Un doble gravamen, no. Por la renta paga el contribuyente que la percibe. El que recibe una donación o el que recibe una herencia no ha tributado por esa renta. Si hacemos un análisis de que hay duplicidad de tributación, prácticamente todos los impuestos se estaría duplicando, porque cuando uno cobra una renta paga el impuesto sobre la renta, cuando luego va a consumir paga el IVA, cuando se compra una casa paga el IVA o paga el impuesto de transmisiones. Con lo cual, bueno, creo que tiene mucha más mala prensa de lo que realmente hay detrás. De hecho, hay ahora ya voces importantes que están poniendo de manifiesto la importancia que tiene este tributo y además están incentivando a que cobre mayor relevancia. Lo dijo el Fondo Monetario Internacional, lo dicen en Estados Unidos los grandes millonarios. Dicen que sería necesario reforzar este tipo de fiscalidad para, a su vez, conseguir mayores recursos y ganar en redistribución y en progresividad de los sistemas fiscales. Un problema que sí creo que tiene este impuesto y que probablemente es el que le ha llevado a estar en el punto en el que está, es que es un impuesto antiguo. Este impuesto se cedió cuando empezaron a cederse los impuestos a las comunidades autónomas y no se ha actualizado, con lo cual hay determinados de los parámetros de este tributo que no resultan acordes con los tiempos en los que estamos, con la situación económica o con la situación de los contribuyentes. Y sí sería bueno, al igual que decía antes, revisar el sistema fiscal en lo que respecta a la imposición patrimonial, a los tributos que se gestionan desde las comunidades autónomas y en particular al impuesto sobre sucesiones y donaciones, porque es verdad que para determinados contribuyentes puede llegar a alcanzar unos porcentajes de gravamen muy elevados, en otros casos no. Sí me gustaría también decir un poco lo que se ha hecho en el Principado de Asturias en relación con este impuesto. Como comentaba, en la medida que no es un impuesto perfecto y hay margen de mejora, sí que se han establecido una serie de rebajas o modificaciones. Se ha actuado sobre todo en lo que son las transmisiones en línea directa, padres, hijos, ascendientes, descendientes, cónyuges, lo que se denomina en el impuesto los grupos 1 y 2 de parentesco, creando un mínimo exento, por decirlo de alguna manera, de 300.000 euros. 300.000 euros que se aplican a todas las herencias. Eso provoca que, muy lejos de lo que se suele decir desde muchos ámbitos,
En Asturias prácticamente no pagan ninguna herencia en línea directa. Están pagando, creo que según las últimas estadísticas que tenemos, el 0,69% de las herencias, menos de 100 declarantes al año. Eso no es nada. De hecho, se paga más en Madrid o en otras comunidades autónomas que tienen bonificaciones del 99%. La diferencia es que aquí las rentas o las herencias pequeñas, las herencias ordinarias, normales, las que tiene la mayoría de la ciudadanía, no tributan, y en esas otras comunidades autónomas se aplica un beneficio del 99%, de forma que paga el 1% de la cuota una herencia pequeña y una herencia grande. Los principales ahorros se producen, o los principales beneficiarios de estas políticas son las rentas más elevadas, los patrimonios más elevados. Pues es la diferencia entre otras comunidades autónomas y Asturias. Otras de las medidas que se han adoptado desde aquí, también pensando en contribuyentes que pueden tener una situación especial, pues una bonificación del 100% para las herencias que reciben las personas con algún tipo de discapacidad, cualquiera que sea su nivel de renta. También se ha actuado bastante en las reducciones vinculadas a la continuidad de las actividades económicas. El ámbito de las medidas vinculadas a la actividad económica está prácticamente vetado para las comunidades autónomas. No se pueden adoptar medidas ni en IRPF ni en algunos otros tributos. En el caso del impuesto de sucesiones sí que se pueden establecer reducciones cuando se transmiten empresas o negocios. Y en Asturias se han aplicado deducciones para empresas que vayan a continuar en su actividad, ya sea por parte de parientes, ampliando un poco el ámbito de parentesco que establecía la normativa estatal, como incluso cuando esas herencias o esas donaciones se reciben por un trabajador que vaya a continuar. O sea, un poco lo que se busca es que continúe esa actividad y permanecer y generar renta, generar actividad económica, generar empleo en la comunidad autónoma. Y en materia de donaciones, que está ahí un poco con sucesiones y a veces es el gran olvidado, hablamos del impuesto como si solo hubiera herencias, también se han hecho algunas cosas, porque en ocasiones lo que se veía es que la fiscalidad tan favorable de las herencias provocaba que los activos permanecieran, digamos, inútiles, e interesa que esos activos fluyan, que la gente joven y las actividades económicas se puedan desarrollar utilizando esos patrimonios que están de alguna manera paralizados. Entonces, primero se estableció una rebaja progresiva de la tarifa que afectaba a las donaciones fundamentalmente de padres a hijos, y a través de la ley de presupuestos de este año y con vigencia desde el 1 de enero de 2024 se ha incentivado en mayor medida en ese beneficio fiscal, creando un tipo único para todas las donaciones en línea directa hasta 150.000 euros, y a partir de ahí se mantiene la progresividad. Eso se ha unido a una ampliación de esa tarifa, que hasta la fecha solo se aplicaba la tarifa reducida a la primera de las donaciones, y ahora se permite que se pueda aplicar aunque un mismo donatario realice distintas donaciones a lo largo de su vida, siempre manteniendo la progresividad. Es decir, siempre se disfrutará de esa tarifa reducida, pero se irá acumulando el importe de las donaciones para que el tipo aplicable mantenga esa progresividad. Y una última cosa que me gustaría decir se refiere a los ejemplos que también vemos. Yo todavía los vi hoy en unas declaraciones. El típico joven de menos de 30 años que hereda 800.000 euros de sus padres, que lo vemos en todos los ejemplos. Creo que llevo en el Principado de Asturias relacionándome con los impuestos y viendo las bases de contribuyentes 24 años.
Y todavía nunca he visto un joven que herede de sus padres 800.000 euros, igual que tampoco he visto, y sobre todo en los últimos años, ningún grupo 1 que tribute por el impuesto de sucesiones por una herencia recibida de sus padres. Bueno, creo que estas son cosas que se deben de saber, que al final lo que vemos son herencias de un promedio de 50.000 euros. O sea, la mayoría de la gente no tributa por este impuesto. Y no quiero con esto defender, aunque parezca lo contrario, que los impuestos son malos, ¿eh? Lo he dicho al principio, creo que tiene que haber impuestos y creo que es importante recaudar, pero bueno, contextualicemos un poco las cosas. Y me he pasado, ¿eh? Lo siento. Da gusto escucharte, Mar. Muchas gracias. Veis que no había exagerado en absoluto a la hora de presentarla, ¿verdad? Es estupenda. Bueno, y Celso, voy a continuar por cerrar en los impuestos sobre la riqueza, sobre la propiedad. Quiero que hablemos un poquito del otro impuesto, el del otro gran impuesto sobre la riqueza, que es el impuesto sobre el patrimonio. Es un impuesto también muy controvertido, un impuesto que de hecho paulatinamente ha ido desapareciendo de los países de nuestro entorno, aunque también es un impuesto que, igual que ha ocurrido con el de sucesiones, en los últimos años ha resurgido en algunos grupos, ¿no? Algún planteamiento que ha defendido este tipo de imposición, una imposición que se centra sobre todo, que trata de buscar una mayor redistribución de la renta y que trata de buscar una reducción en la desigualdad social. En España, el gobierno actual ha venido de algún modo a apuntalar este impuesto cuando aprueba el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. A mí me gustaría mucho, Celso, conocer tu opinión, no solo sobre esta nueva figura, sino un poco también sobre este tipo de tributación. Pues nada, lo primero, claro, es agradecer a la Fundación, muchas gracias, y a Ana, claro, como amiga, y la verdad que se haya acordado de mí. Yo que soy, no se sabe qué, nací en un pueblito de Toledo, he estado toda mi vida viviendo en Madrid, menos los 4 últimos años que he sido consejero de Hacienda y Administración Pública en La Rioja, y tengo una casita en Asturias, o sea que es que para mí, la verdad, sí. Lo de venir a Asturias pues es un placer y un honor, o sea que cada vez que puedo me escapo y estoy ahí en un club de montaña y conozco perfectamente casi todo el territorio, ¿no? Un territorio y una gente que es maravillosa, no puedo decir otra cosa, y que además es tierra no conquistada, es la única tierra de España no conquistada, la que se inicia la Reconquista y la Revolución de 1934, es decir, que es una tierra para admirar, ¿no? Y en eso estamos. ¿Tengo que hablar de patrimonio? Sí, creo que sí. Bueno, habla de lo que quieras, Celso, por favor. El impuesto sobre patrimonio, pues todo el mundo lo conocéis, es un impuesto personal, un impuesto directo que no grava ni las rentas que recibes ni lo que consumes, porque decía Javier, hay 3 tipos para poder establecer un impuesto, que es lo que ganas, las rentas que recibes, lo que consumes y por otro lado el patrimonio que tienes. Luego son las 3, pues este es uno de ellos, es la riqueza que acumula el contribuyente, es un impuesto personal, es un impuesto estatal, de tal manera que es un impuesto estatal cedido a las comunidades autónomas. Como es un impuesto estatal, las comunidades autónomas no lo pueden suprimir, no lo pueden eliminar, pero lo que sí pueden hacer es bonificarlo hasta el 100%, es decir, puede que determinadas comunidades autónomas pues simplemente digan que no quieren que paguen el impuesto, porque aquí sí que, así como en el impuesto de sucesiones decíamos, no, la doble imposición, no hay doble imposición porque el que paga el impuesto es distinto a aquel que recibió la renta y acumuló la riqueza, ¿no? Aquí resulta que sí, que el que paga el impuesto de patrimonio es el mismo que
obtuvo la renta y no se la gastó, acumuló en el patrimonio. Por tanto, parece que es más justo decir que efectivamente se produce una doble imposición. Pero también es gracioso decir que existe una doble imposición en el impuesto sobre el patrimonio y en el impuesto y en el impuesto sobre sucesiones, cuando por otro lado el impuesto que de verdad sí que tiene una doble imposición es el impuesto sobre el consumo, es decir, el IVA, y nadie dice nada del IVA. El IVA, pues es que lo estoy pagando con la renta que yo he obtenido, que ya pago. Y aquí nadie, absolutamente nadie dice que hay una doble imposición en el IVA. ¿Por qué? Porque lo tenemos asumido. Al final tenemos que ir a lo que dice nuestra propia Constitución, en el artículo 31. Claro que todos tenemos que soportar los gastos públicos en función de nuestra capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, empleando los principios de igualdad y progresividad sin que esto llegue a que asuma el Estado todo lo anterior, ¿no? Bueno, parece claro que el impuesto de patrimonio, en principio, aquellos que defendemos que debe existir, es porque existe una capacidad económica clara, y tan clara que voy a dar datos. Veamos los datos. ¿Qué es lo que ha pasado en el último año de acumulación de la riqueza en el mundo? Pues toda la nueva riqueza que se ha generado en el mundo, el 1% más rico se ha llevado el 63% de esa riqueza generada. El 63%. Parece mentira, ¿eh? Bueno, luego, ¿esto qué significa? Que el 99% del resto de la riqueza se ha llevado el 37%. El 99%. Y si nos venimos a España, nos encontramos con que el 10% de los más ricos, se llevan, voy a ver para no equivocarme, se lleva el 60% de la riqueza. Tiene el 60% de la riqueza. ¿No os parece que es muy justo que esta capacidad económica que tienen determinadas personas, determinados contribuyentes por la riqueza, paguen impuestos, paguen esa tal? Parece justo. Además, por otro lado, decimos, a mí me gusta mucho hablar de la armonización fiscal, porque claro, es verdad que Mar decía, no, porque en Asturias lo que estamos haciendo no sé qué, y aquí no sé qué, y en La Rioja hacemos otras cosas, porque cuando yo llegué, lo primero que hice, que estaba bonificado el impuesto de sucesiones en el 99%, pues dije, no, al cónyuge y a los hijos vamos a bonificarles el 99%, pero en las 400.000 euros primeros. Es decir, el exceso ya no está bonificado solo un 50%. Bueno, pues ha llegado el nuevo gobierno y lo primero que ha hecho ha sido otra vez volver a poner en la exención del 99%. Fíjense, fijaos, que el 400.000 euros recibidos de una herencia o de una donación por heredero, por cada uno de los hijos, que no es el conjunto de los herederos, sino por cada uno de los hijos. Y lo que hace es que cuando un hijo recibe más de 400.000 euros, el exceso solo está bonificado el 50%. También está clara esa capacidad económica. Además, me voy a meter un poco en tu no te importa, ¿no, Mar? Porque, claro, lo del impuesto de sucesiones es muy bueno, porque el impuesto de sucesiones siempre ha estado ligado a la herencia, siempre. O sea, hay impuesto de sucesiones si hay herencia, si no hay herencia, no hay impuesto de sucesiones. De tal manera que sí que ha habido discusión en el sentido de decir, ¿pero qué ha hecho un hijo para que se lleve la herencia de este hombre que ha muerto? Si no ha hecho nada. Sí que lo ha hecho el Estado, sí que lo ha hecho la sociedad, sí que lo ha hecho. Por tanto, no tiene que haber herencia, todo tiene que ir al Estado. ¡Wow! Eso ya es la barbaridad, ¿no?, del siglo y tal. Pues por eso, entre un extremo y otro, digamos, no, por lo menos seamos, pues eso, más o menos justos, y que por lo menos pague algo y paguen algo los herederos. Por tanto, sí que se justifica. Y luego lo que comentabas también con el tema del impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas, pues como sabéis, ha habido 3 comunidades autónomas que, como habían bonificado al 100% el impuesto de patrimonio, es decir, no pagaban. ¿Eso qué significa de que no pagar? Pues hombre, es que al final nos estamos encontrando con que había deslocalizaciones
fiscales. ¿Por qué? Porque el contribuyente que sabe que se va a morir, bueno, todos nos morimos, eso es verdad, todos, eso es así. Bueno, ya lo dijo Benjamin Franklin. ¿Sabéis lo que dijo? Dijo que aquí en la vida hay dos cosas ciertas, la muerte y los impuestos. Es decir, que aquel que piense que es que no tiene que haber impuestos, pues se equivoca. Es dos cosas ciertas, la muerte y los impuestos. Y entonces, bueno, pues estas 3 comunidades autónomas han recurrido al Constitucional porque decían que era inconstitucional el hecho de que se estableciera un impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas. Lo que ha comentado Omar, es cierto que ya hay muchas voces que lo que nos están diciendo es que hay que pagar impuestos. Aquellos súper ricos están pagando más impuestos de los que deben, porque consideran que tienen que aportar a la sociedad lo que la sociedad, al menos algo de lo que la sociedad le ha dado. Y esto es así, y esto es lo justo, y es lo que debe ser. Por tanto, no nos llevemos las manos a la cabeza y digo, no, que mi hijo, ¿cómo va a pagar si es que con todo el sufrimiento, con todo lo que yo he ahorrado, con todo eso que, ¿cómo va a pagar mi hijo el impuesto de sucesiones? Bueno, que sea un impuesto razonable, que sea justo y que sea de acuerdo con los artículos 31 de la Constitución. Bien, pues ¿qué es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional? Pues desestimar los 3 recursos, decir que el Estado tiene capacidad para establecer nuevos impuestos, que puede armonizar impuestos cedidos a las comunidades autónomas, que este es un impuesto cedido, el impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas es un impuesto... me estoy pasando. Tranquilo. Sigue. Sobre las grandes fortunas y que por tanto pues es un impuesto con toda la consagración de que es un impuesto perfectamente legal y de para nada inconstitucional, y que además es complementario del impuesto sobre el patrimonio, de tal manera que ¿qué es lo que ha hecho este impuesto? Pues lo que comentaba, armonizar el impuesto de patrimonio de todas las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque aquellas comunidades autónomas que ya tenían el impuesto de patrimonio, estaba pagando el impuesto de patrimonio, lo que ha pagado el contribuyente del impuesto de patrimonio, lo que ha pagado, se lo va a descontar del impuesto de grandes fortunas. Si no ha pagado nada, no se le descuenta nada, pero estamos armonizando a todas las comunidades autónomas. Bueno, si veis que Celso se ha emocionado con esto, esperad, porque aún me queda una pregunta. No quiero terminar esta primera ronda de intervenciones sin hablar de algo tan interesante como el fraude fiscal. Wow. Es verdad, y yo creo que esto lo he compartido alguna vez con Javier hablando de este tema. Sé que él indica que no es esa solución maravillosa, esa solución perfecta para lograr un incremento significativo de los recursos, una recaudación importante, ¿no? Como parece que se defiende desde algunos ámbitos. No hay que subir impuestos, lo que hay que hacer es luchar contra el fraude fiscal. Por supuesto que hay que luchar contra el fraude fiscal, pero no va a ser ese el resultado. Pero sí es cierto que considero, y Celso, espero que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que es un buen indicador, una buena medida de la moral fiscal de una sociedad, ¿no? De la mayor o menor permisividad ante el incumplimiento de las obligaciones tributarias. Me parece un tema muy interesante, además un tema que yo le voy a lanzar ahora a Celso, pero que sí me gustaría mucho escuchar también al resto de los miembros de la mesa redonda. ¿Qué está ocurriendo ahora en la sociedad? Sobre todo, creo que desde la gente más joven. ¿Existe una mayor permisividad ante los casos de fraude fiscal o no? O al contrario, realmente se escandalizan, sigue siendo algo muy mal visto el que se sancione o haya una condena a ese ídolo del fútbol que comete un fraude fiscal, o a ese youtuber de referencia que decide cambiar su domicilio fiscal para tratar de evitar pagar impuestos. Bueno, no sé qué percepción tenéis vosotros. ¿Ha habido medidas contra el fraude fiscal? ¿Han sido efectivas? ¿Han influido en esta conciencia fiscal de la sociedad? Bueno, claro que sí. Medidas ha habido y continuamente se han ido implementando cada vez más medidas, ¿no? Eso
Eso es así de claro. Es verdad que el fraude fiscal nadie lo quiere, ¿no? No es nada deseado, pero no siendo deseado, también es verdad que tenemos la seguridad de que existe en todas las administraciones tributarias y en todos los países. Es verdad que puede existir de una manera más amplia en aquellos países en desarrollo que en aquellos países ya desarrollados. Pues sí, evidentemente sí. Si ponemos el ejemplo de España, lo tenemos clarísimo. Es que ¿qué es lo que está pasando? Que los derechos democráticos están íntimamente ligados a las obligaciones tributarias. Somos democráticos, tenemos derechos, y claro que tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Es decir, una de las obligaciones clara es que tenemos que pagar tributos, tenemos que pagar impuestos. Lo que comentaba Javier es que tenemos que pagarlos porque si no los pagamos, si hay fraude, hay mayor déficit. Si no hay fraude, la autoridad legislativa puede pensar, pues oye, como hay mucho fraude, tenemos que conseguir ingresos. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Subir la presión fiscal para aquellos contribuyentes buenos, vamos a ponerlos entre buenos, o aquellas actividades que son más fáciles de controlar. Pues eso, los salarios, bueno, pues esto como es fácil de controlar, vamos a subirlos porque necesitamos tal, o tenemos que irnos al déficit, ¿no? Porque es lo que hay, ¿no? Por tanto, es verdad que está muy mal visto el fraude fiscal. Pero dicho esto, también nos encontramos con que en todas las encuestas que hacemos, pues resulta que más del 90% dicen que hay mucho fraude fiscal en España. ¡Hala! Así. Pues eso, nos encontramos, pero ¿cómo puede ser esto, no? ¿Cómo puede ser que cada vez tenemos mayor control, cada vez exigimos más la contribución de los impuestos y resulta, pero claro, es lo de siempre, claro que hay fraude, pero como resulta que los fraudes conocidos son los mediáticos, pues efectivamente todo el mundo dice, mira este chorizo, este no sé qué y tal, porque al final lo que ve la gente es, pues eso, lo que aparece en los medios, ¿no? Y esto es así. Y decía el ejemplo de España. ¿Por qué? Porque es verdad que está unida la democracia. A finales de los 70, cuando nos encontramos con que se inicia la democracia, pues fijaos, el impuesto sobre la renta de las personas físicas pasa de declarantes 6 millones a declarantes 22 millones. Esto es evidente que supone que el fraude tiene que disminuir a la fuerza. Y lo mismo pasa en el impuesto de sociedades. En el impuesto de sociedades nos encontramos con que de 600.000 declarantes en el 81 del impuesto de sociedades pasa a 1.700.000. Pues esto es así. Y teniendo en cuenta que la verdad que la estructura de las sociedades que tenemos en España, pues la verdad es que son muy pequeñas. Ojalá pudiéramos decir que tenemos un gran número de empresas, de grandes empresas, para que de verdad el país siguiera adelante y bien, ¿no? Si hay fraude, es evidente que los fondos disminuyen, los ingresos disminuyen y tenemos que buscar otro tipo de ingresos. O por lo menos lo que sí tenemos que hacer es buscar cómo controlamos ese fraude para que exista al menos fraude, si no somos capaces de que desaparezca del todo. Yo, claro, soy inspector de Hacienda, he trabajado muchos años en la agencia tributaria, bueno, también en otros muchos sitios, pero la gran mayoría de mi tiempo administrativo ha sido en la agencia tributaria. Y fijaos, cuando se crea la agencia tributaria en el año 92, se creó a través de la ley de presupuestos del 91, y se inició la efectividad de la agencia en el 1 de enero del 92, pues los inspectores de Hacienda estábamos en contra. Aquello fue Borrell el que dijo hay que lanzar tal, y el que dijo tenemos que de verdad crear una estructura impositiva que nos permita pues eso, avanzar en un país en el que en un momento en el que estábamos pues eso, avanzando de una manera grande y tal. Pero estábamos en contra, ¿por qué? Porque parece que nos desligábamos del Ministerio de Hacienda. Claro, pero si hemos estado toda la vida en el Ministerio de Hacienda, ¿cómo que ahora nos vamos a una agencia, no? Y la verdad es que menos mal
mal, que aquello fue un avance importantísimo, y además lo cierto del caso es que se hizo muchísima inversión en la agencia tributaria, y sobre todo en la parte informática, ¿no? Todos los sistemas informáticos nos ha permitido de alguna manera ir controlando, ¿no? Ir controlando toda la evolución positiva, e ir regulando, pues entre otras cosas, ir regulando el fraude fiscal. La última ley que se dicta del fraude fiscal es la Ley 11 del 2021, y se establecen una serie de medidas que las voy a hacer, bueno, no me da tiempo, iba a hacerlas muy rápidamente, pero bueno. Se establece un pago efectivo que disminuye. Recordad que el pago que podía hacerse en efectivo eran 2.500 euros. Se baja a 1.000 euros. Solamente se puede pagar en efectivo 1.000 euros. El resto tiene que ser a través de otros medios. Y luego también aparece el listado de deudores, que parece que no, pero sí es importante que la gente que debe Hacienda aparezca en un listado diciendo lo que debe. Y eso es importante, se bajó de 1 millón a 600.000 euros. Se hizo muchísimo hincapié en el tema de los paraísos fiscales, que ya Paula ha comentado algo, y que, por no llamarlos paraísos fiscales, se han venido a denominar jurisdicciones no cooperativas. Bueno, pues vale. Por aquello que lo de paraísos fiscales parecía que era un nombre muy feo, ¿no? Y eso. Luego se establece una medida muy importante, que es el software de facturación. El software de facturación es muy importante porque aquí lo que se establece es la prohibición de que se puedan utilizar software de doble partida, es decir, software a lo que conocemos con la doble contabilidad. Es decir, no es posible que sí existan unos software que permitan la doble contabilidad. Y eso además está muy multado, porque aquellas empresas que lo que hacen es fabricar sistemas informáticos con software de doble partida, se le multa con 150.000 euros por año que haya vendido cualquiera. Y aquellos empresas que utilizan estos software, estos sistemas, se le multa también con una multa de 50.000 euros por año que utilicen estos sistemas. Cierro, pero por rabiar a Javier un poquito. ¿Hacerte rabiar un poco o no? No. Que no, todo lo contrario. Es para apoyarte. Cuando dices lo de la utilización, ¿por qué tenemos que tener ingresos? ¿Y a qué los destinamos? Es que es verdad, es verdad. Es que ya Borrell, tengo que volver a referirme a Borrell, pero ya Borrell cogió 1 euro y lo troceó y dijo: el 10% va a sanidad, el 20% a educación. Bueno, aquello, la verdad es que fue un mensaje bonito y que permitió conocer qué porcentaje iba a cada una de las ayudas sociales. Yo, que he estado casi todo el tiempo en la agencia tributaria, menos los 4 años de tal, también he estado en el Ministerio de Fomento, he sido director general de Renfe, pero bueno, es que tengo muchos años, no. Y cuando me trasladé de la agencia tributaria al Ministerio de Fomento, pues claro, podéis pensar lo que cuesta levantar un acta de 100.000 euros. Un acta de 100.000 euros cuesta una barbaridad para un inspector de Hacienda. No es nada fácil, No es nada fácil. Bueno, pues cuando me traslado al Ministerio de Fomento me encuentro con que nos tenemos que gastar 20.000 millones de euros. Digo, con lo que cuesta conseguir el ingreso, que sea tan fácil. Así que, bueno, ya pasa. Muchísimas gracias, Celso. Bueno, ya veis que es muy ameno escucharle. Pensé que nos iba a quedar bastante más tiempo para abrir el debate, pero no sé si entre el público hay quienes quieran participar. Veo a José Manuel levantando la mano. Vamos a dar pie a que aquellos que están al otro lado del escenario puedan participar. Hasta luego, Juan. Te vamos a acercar un micrófono porque si no, no vamos a poder oírte perfectamente y como tú te mereces. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por estas jornadas. La pregunta que querría hacer a Javier, ya que
se nos marcha hoy de estas jornadas, ¿no? Ya no vas a venir Marcha. Que nos contase la experiencia de la fusión y la repercusión fiscal que puede tener las fusiones de ayuntamientos, como es el caso de Don Benito y Villanueva de la Serena. Y luego una matización también, porque me gustaría un poco no marchásemos con una sensación de pobres empresarios que pagan mucho por el impuesto de sociedades. Me gustaría que alguien explicase luego el tipo efectivo real que se paga en sociedades. A ver, la pregunta es muy directa, pero no sé si es para hoy, ¿no? Quiero decir, yo estuve un poco en el proceso de la fusión del intento de fusión de Villanueva y Don Benito, frustrada, todo hay que decirlo, frustrada yo creo que una vez más por un problema de no sé cómo decirlo, de mal diseño de la cuestión, ¿no? Curiosamente, es un caso en el que todo el mundo estaba de acuerdo, los empresarios estaban de acuerdo, los partidos, o sea, el PP y el PSOE casualmente estaban de acuerdo en algo, en ese momento, los sindicatos estaban de acuerdo, la gente en general estaba de acuerdo. A nosotros nos llama el compañero de Extremadura y a mí nos llama el presidente de la Diputación de Badajoz y nos dice, bueno, hay que armar esto, necesito un estudio que me diga a ver si esto realmente es tal. Y vemos que efectivamente dos municipios que están juntos, que comparten pues mucho, que son prácticamente del mismo tamaño, que efectivamente hay sinergias, la cosa estaba clarísima. Yo llevo mucho tiempo, como algunos de vosotros sabéis, diciendo que en Asturias tenemos un caso claro y paradigmático de esto, que es la comarca de Avilés. O sea, eso es, de facto, es un ayuntamiento. Pero bueno, en fin, este es otro tema, no nos vamos a meter aquí, que luego me pega el alcalde de Corbera, como me pasa habitualmente, ¿no? Pero lo que sí nos dijo el presidente de la Diputación cuando nos encargó el estudio es clandestinidad absoluta. O sea, no se puede enterar ni Vara, que era el presidente de la comunidad, de que estamos haciendo esta historia, porque el momento en que algo salga, pues seguramente hay problemas, ¿no? Efectivamente, les hicimos el estudio, lo llevaron tal, al final a los plenos, se aprobó en los plenos, pero cometieron el gravísimo error, a mi juicio, que ya había cometido en su día la Junta de Andalucía. Perdón la digresión, pero es que el paralelismo es muy claro. Si os acordáis, cuando se crearon las comunidades autónomas, Andalucía no era una comunidad histórica. Y ellos dijeron que cómo es esto de que no somos una comunidad histórica, ¿no? Y os acordaréis de Manuel Clavero y aquella gente diciendo que nosotros también somos comunidad histórica. Y cometieron el error de decir, venga, va, que se apruebe por mayoría en todas las provincias. ¿Qué pasó? Que hubo una provincia, Almería, que no lo aprobó y al final tuvieron que hacer pues aquí pasó lo mismo. Dijeron, venga, vamos a aprobarlo y además le vamos a pedir 2/3, vamos a hacer un referéndum y pedir 2/3 de la población. Bueno, pues en Villanueva de la Serena salió con el 85%. Y en Don Benito, pues cuando iban por el 60% hubo un fallo informático. Y cuando se recuperó del fallo informático estaban en el 67%. Bueno, bien, vale. Entonces empezó a haber dudas sobre a ver qué pasó aquí. Salió un partido que capitalizó no sé qué más y ahora mismo esto está parado y es una lástima porque era un primer ejemplo de algo que yo creo que era bueno, ¿no? Y que era bueno y que podía ser extensible en muchos sitios, ¿no? O sea, poco más puedo decir respecto a este asunto y que además no creo que sea el tema de hoy. Lo que sí me gustaría, si me dejan a es hacer un par de comentarios sobre... Parece bien, Javier, pero antes de nada, cosas de aquí. Va a haber más preguntas. Hay gente que se va a quedar en el público con ganas de preguntar.
alguien por aquí y alguien por allí. Vale, te lo digo para que... Sí, venga. No, les dejo que hablen. Sí, bueno, pues entonces venga, empezamos. El caso, porque igual vamos a ir sobre lo trillado, que se dice. Vamos a intentar ser breves y concisos, por favor. Nada, solo por añadir un tema con el fraude fiscal, me gustaría saber vuestra opinión un poco con la economía sumergida, porque creo que no ha salido el concepto. Me imagino que también es parte del fraude fiscal, que no a las grandes magnitudes que habéis hablado de pues youtubers y futbolistas que hacen ingenierías fiscales para no declarar esos impuestos en España. Pero hay mucha gente, por ejemplo, cuando llegó la pandemia y cobraba los ERTE, pues claro, cobraba, por ejemplo, la parte que declaraba, ¿no? Es decir, muchísima gente de la hostelería, y son casos muy habituales y salieron muy publicados, no recibían todo el concepto, todo su salario, porque digamos que lo que tenían era mucho menor. Igual tenían 4 o 5 horas registradas y luego, pues aunque trabajase 16 horas. ¿Qué opináis sobre la economía sumergida? ¿Alguien que quiera...? Puedo, si quieres. Venga, Celso. Sí, no, la verdad es que también en todos los países existe economía sumergida. Aquí en España está cifrada, porque se han hecho muchísimos estudios a través del Instituto de Estudios Fiscales, se han hecho muchísimos estudios y está cifrada entre el 15 y el 20%, que se ha ido reduciendo. Es verdad que, claro, la economía sumergida, en la práctica, lo que se dice y se cuantifica en función de las actas levantadas por la inspección de Hacienda. De tal manera que eso es lo que se declara como economía sumergida en un país. Es decir, aquellas actas que se levantan como consecuencia de las inspecciones que se hacen y que efectivamente lo que se ha hecho ha sido que fluya algo que no lo habían declarado, porque esa vez las actas se levantan porque efectivamente, y es lo que hay, no hay mucho más. Luego es cierto que esa pequeña economía sumergida que pueda haber, pues eso, a través de los trabajadores de los trabajadores de las cafeterías, de los restaurantes y tal, pues es que no merece la pena, yo creo, cuantificarlo, ¿no? Porque eso se escapa siempre, no hay... Claro, no tiene el coste y eso que, como os comentaba, la agencia tributaria tiene un sistema informático tremendo, es decir, que están metidas tantas cositas que salta cualquier contribuyente por cualquier cosa mínima. Imaginaos, por ejemplo, que salta porque una persona dice que tiene su domicilio fiscal en una localidad y resulta que la casa donde dice que tiene el domicilio fiscal no gasta agua ni luz. Por eso salta. Por ejemplo. Yo, si me dejas añadir una cosa, no solo es difícil de detectar, sino que lo detectas, lo corriges y al día siguiente vuelve a pasar. O sea, nosotros trabajamos mucho con la agencia tributaria con el tema de los cambios de domicilio. Se detectan cambios de domicilio ficticios de gente que reside en Asturias o que dice residir en Madrid y resulta que está viviendo aquí, compruebas que va al médico aquí, que gasta aquí, que allí no gasta nada. En cuanto les haces el acta, a los 6 meses lo hacen bien. De repente empiezan a aparecer consumos en su domicilio de Madrid, entonces no solo es la dificultad de detectarlo, sino que una vez detectado es muy difícil corregirlo y que no se vuelva a producir. Puedo además también como anécdota, pero yo creo que lo puedo contar porque yo creo que es un poco vox populi, ¿no? Que a gusto se les ve, ¿verdad? que a gusto se os ve. Porque hay un artista, que no voy a decir el nombre, cantante ella, pues se le levantó un acta de bastante importe porque decía que no vivía en una ciudad en Cataluña y se comprobó que vivía en Barcelona porque pagaba con tarjeta todos los días la peluquería. O sea, iba todos los días a la peluquería. Iba todos los días a la peluquería. Y pagaba con tarjeta. Está bien. ¿Alguien más quería preguntar? Javier, me parece, ¿no? Sí, yo quería comentarle a mi estimado
don Javier Pandillo, que me ha tenido la bondad de que viniera aquí. Tenía esta pregunta para usted sobre el tema de para qué sirven los impuestos, ya que estamos en lo de mitos y realidades. Sobre el tema de... Para el tema de para qué sirven los impuestos se me ocurrió una aplicación que creo que no está suficientemente estudiada, y es el apoyo a las empresas. Decía Felipe González con muy buen criterio, me parece que fue a, no sé si a Chávez o a Mújica, les dijo en cierta ocasión, hombre, conviene que el Estado recoja los frutos, pero no acabe con los árboles, ¿no? Los árboles tienen que dar los frutos necesarios. Claro. Y entonces lo que se me ocurría a mí era que este capital, digamos, o inversión desde el Estado a las empresas, en el sentido de solo se recoge lo que se siembra, o si se plantan árboles para recoger frutos, o si me apuras, se invierte en confiterías para tener pastel para distribuir, esa especie de utilización de los impuestos y en esta época de enormes cambios tecnológicos, donde las empresas, como bien dijo usted, no solo necesitan nacer, sino pasar de ser pequeñas a medianas o de medianas a grandes, esos impulsos que el Estado también debería de favorecer, pues precisamente apoyándome en estas tecnologías y respaldado por la sabiduría y la sorna de Felipe González, yo me atrevería a decir que no solo debemos de impedir que para recoger frutos o acabar con los árboles, sino que debemos de plantarlos. Y entonces pues le hice una pregunta con unos prompter y tal a la inteligencia artificial para ver si usted me contesta o está de acuerdo con ella, y bueno, un poco con varias preguntas, pero para resumir y perdonar, porcentaje ideal de apoyo a las empresas si fuera un economista experto y quisiera, digamos, el porcentaje de presupuesto ideal para apoyarlas. Bueno, pues dice que establece entre 2,5 y 5% de porcentaje ideal, y dice que estas se justifica por el impacto en el crecimiento extraordinario, lo que genera un círculo virtuoso que al impulsar el crecimiento pues genera prosperidad e impuestos. El retorno de la inversión es muy buena porque las empresas son las que reciben apoyos, son las que tienen más éxito. Y acabo muy rápido, perdonar, la reducción de la desigualdad, porque las pymes son un factor clave para reducirla y crean empleos y a su vez apoyar a una economía más justa e inclusive. Pero lo más divertido, más interesante es que la adaptación a las nuevas tecnologías, pero dice que en el caso de España el porcentaje del presupuesto es del 1,5% del Producto Interior Bruto, y es un porcentaje que se encuentra muy por debajo de la media de la OCDE, que es del 2,5%. Él recomienda entre 2 y pico y 5. Y por último dice, en Asturias el porcentaje del presupuesto que se gasta en apoyar a las empresas es del 1%. Este porcentaje es aún más bajo que la media española, y por lo tanto lo que dice, no sé si estos datos son ciertos o no, lo que dice en conclusión es que aumentar la inversión a las empresas, tanto en España como en Asturias, generaría una serie de medidas que dice aquí muy interesantes, y comenta unos detalles, algunas medidas que podrían aumentar, y señala que estas medidas contribuirían a crear un entorno más favorable para las empresas, lo que permitiría que estos prosperen y generen más empleos, impuestos y riqueza para la sociedad. Quiero decir, ¿habría manera de delimitar cuál es ese porcentaje ideal para esta, digamos, apoyo a la empresa? ¿O se ha estudiado algo sobre eso? Era la pregunta. Perdonar pero bueno, me parecía singular esto, ¿no? Por eso digo que puede servir los impuestos para, como bien dijo Felipe González, para generar más árboles. Perdona. Bueno, a los estudiantes de economía primero les explicamos un concepto que yo creo que con conocer ese ya todo lo demás casi va seguido, que es el concepto de coste de oportunidad. Es decir, un euro que se dedica a una cosa no se puede dedicar a otra. O sea, lo que está aquí, pues, o si queremos quitar algo de aquí, pues sabemos que hay algo disponible para el otro lado. Lo que invirtamos en una cosa es algo que no está disponible para la otra. Al final es una cuestión de decisión política, decidir dónde invertimos cada una de las cosas. Yo soy poco partidario en general de las subvenciones, ayudas y todas estas cosas a las empresas, a las personas, incluso si me apuras en estas historias. En este sentido soy, si me apuras, un poco más liberal, en el sentido de decir, como decía el otro, decía, a mí no me des, a mí ponme donde haya, ¿no? Es decir, por lo tanto, no más que ayudar, más que apoyar, yo diría no dificultar, no me pongas barreras innecesarias, no me pongas trabas burocráticas que me impidan desarrollarme, etcétera, etcétera, etcétera. La ayuda al primer impulso seguramente está bien, el cuánto
pues la sociedad decidirá en cada caso qué priorizo, pues más sanidad o más apoyo a no sé qué más. Muchas veces las mismas empresas, y claro, estamos en la Cámara de Comercio, no sé si es feo decir esto, pero los mismos que piden ayuda son los que después no quieren contribuir. Yo, como sabéis muchos, yo he trabajado toda mi vida en temas de hacienda local. Y estoy harto de ver a las empresas de la hostelería, por ejemplo, pedir ayudas a los ayuntamientos para que si vamos a ampliar las terrazas, que si vamos a déjanos, no sé, que invierte en turismo para que atraer gente y tal. Eso sí, los beneficios después míos y el IAE lo eliminamos. Es decir, no sé, la cosa queda un poco descompensada. Me da la impresión, ¿no? Por tanto, yo diría, más que ayudar, yo diría, más que ayudas directas, yo diría no penalizar, que eso es verdad que muchas veces las administraciones ponen trabas insoportables que impiden ese crecer el árbol que decías tú, ¿no? O sea, yo iría por ahí en este asunto. En el tema del fraude que decías antes y de la economía sumergida, claro, aquí se mezclan muchas cosas, ¿no? Y mezclamos, porque claro, han hablado antes de los youtubers. Los youtubers no defraudan. Eso no es fraude, eso es elusión fiscal, que es una cosa distinta, ¿no? Una cosa es la elusión, otra la evasión. Eludir es, yo aprovecho las normas para maximizar mis beneficios. Nuestro tema es, vamos a cerrar esas posibilidades de elusión. Ahí está el tema del impuesto mínimo, de los BEPS y de todas estas cosas de las que también nos has hablado tú antes, ¿no? Pero eso es elusión, no es evasión. Evasión es decir, a sabiendas de que esto no se puede hacer, lo hago, ¿no? Y si me pillan, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Las teorías del fraude vienen a decir que esto depende básicamente de dos cosas. Dices, el incentivo que tiene uno a evadir es tanto mayor cuanto mayores son los tipos marginales, y es tanto menor cuanto mayor sea el hachazo, ¿no? O sea, decimos, bueno, solo voy a inspeccionar a un contribuyente al año, pero si lo pillo defraudando, lo ahorco en la vía pública. A lo mejor, no sé, a lo mejor es disuasivo, ¿no? Que, bueno, en fin, poniendo las cosas así de aquella manera, ¿no? Por lo tanto, el tema de la evasión y de la elusión, claro, nosotros hicimos hace unos años en la facultad un trabajo sobre moral fiscal, de la que hablabas tú antes, ¿no? Tratábamos de ver a partir de encuestas de opinión de los ciudadanos internacionales y tal, bueno, si la gente asumía el fraude o no, a partir de dos preguntas. Una era, ¿qué le parece a usted que la gente no pague sus impuestos? Y la otra pregunta es, ¿qué le parece a usted mentir para conseguir una subvención? La respuesta no es la misma en un caso que en otro, ¿no? Todo el mundo se horroriza ante eso de evadir impuestos, aunque luego no sé qué más. Pero bueno, esto de decir que soy no sé qué para conseguir el subsidio, eso como que lo veíamos de una manera un poco más diferente. Y claro, está la otra cara. Claro, aquí hablamos de para qué sirven los impuestos y pusimos la parte bonita. ¿Para qué sirven los impuestos? Para sanidad, educación, servicios sociales, infraestructuras y tal. Claro, luego la gente ve que algunos a los que viven entre comillas o que financiamos entre comillas nuestros impuestos, pues luego aparecen corrupción, aparecen casos de no sé quién y de no sé qué más, que además casualmente eso está bastante transversal, es decir, que lo hay entre gobernantes de este partido, del otro, de aquel otro más allá, y eso la verdad es que hace daño después a la hora de hablar del cumplimiento fiscal. Y dos cositas más, y prometo acabar ya para siempre jamás yo estaría escuchándote toda la noche, pero es que nos van a echar. Literalmente nos van a echar de la cámara. El coste efectivo fiscal de las... El impuesto de sociedades.
del impuesto, el tipo efectivo del impuesto sobre sociedades, que es sustancialmente inferior al tipo legal. Bueno, eso lo hablamos antes en el sentido de que hay un montón de beneficios fiscales, de bonificaciones a las que se hacen, las empresas utilizan, y que baja realmente el tipo efectivo respecto al tipo legal. Y esa es la razón de ser fundamentalmente de ese tipo mínimo de los que hablábamos anteriormente. Pero yo quería hacer un par de comentarios en relación con el impuesto de sucesiones, que no quede la cosa tal. Javier. En el impuesto de sucesiones, brevemente, yo soy, como mucha gente sabrá aquí, firme partidario del impuesto de sucesiones, creo que es una forma de legitimar el sistema. A lo mejor con el impuesto al patrimonio la cosa tendría muchas más dudas, pero hay que ponerlo todo en contexto también, ¿no? Quiero decir, si estamos diciendo que el impuesto sobre la renta, que es el impuesto de verdad, redistributivo, etcétera, teóricamente, al final es un impuesto sobre los salarios, acaba siendo un impuesto sobre los salarios, encima ahora es dual y todas estas cosas, pues la única manera de agarrar el capital, las rentas del capital, a lo mejor es por la vía de la imposición sobre la propiedad o de la imposición sobre sucesiones, ¿no? Por lo tanto, ese es un argumento adicional, digamos, a los que muy bien había dicho Mar antes. Y luego un tema dentro del debate de esta región, ¿no? Del debate, y en particular del medio de comunicación líder, ¿no? De esta región, que es el que más arremete contra el impuesto de sucesiones. Yo creo que la gente confunde el impuesto de sucesiones con el impuesto de plusvalía municipal, claramente. Es decir, el impuesto de sucesiones no lo paga nadie, o lo paga muy poquita gente, ¿eh? Yo creo que deberían pagarlo más. Por ejemplo, yo diría que esto de las transmisiones a las sociedades familiares, las empresas familiares, estas que se dicen, digo, ¿por qué? Digo, si el problema es un problema de liquidez, vamos a darles facilidades de pago, paguen ustedes en 30 años o en 20 años, pero ¿por qué los eximo? ¿Por qué? ¿Qué razón hay? ¿Qué argumento hay para que estos sí y los otros no, ¿no? Si el problema es un problema al final de liquidez, digamos, mira, vamos a poner un mínimo exento lo suficientemente alto para que grabemos a quienes queremos grabar y luego dar facilidades de pago. Esto que se dice de que las herencias en este país, en esta región, se renuncia a un montón de herencias. Vamos a ver, nadie renuncia a una herencia por motivos fiscales, porque el impuesto no es confiscatorio. Si renuncia a la herencia será porque está heredando más deudas que ingresos. O sea que todo este tipo de argumentación que se hace por ahí no lo hay. Y ya la última de verdad, y que me quede mudo, si Javier, por favor. La última de verdad es para ponerle el toro en suerte a Carlos, que lo dirá mucho mejor mañana, porque hablará de financiación autonómica. Yo creo que hay cosas que se han hecho muy bien en este país en materia fiscal durante toda la transición, y hay cosas que se han hecho francamente mal. Una de las cosas que se ha hecho francamente mal ha sido ceder capacidad normativa del impuesto de sucesiones, el impuesto sobre el patrimonio, y si me apuráis del impuesto sobre la renta en lo que corresponde a la progresividad y a las deducciones, a las comunidades autónomas. No vale ahora quejarse de dumping fiscal de no sé qué comunidad, cuando lo único que hace es aprovechar una norma que le hemos dado nosotros. Bueno, nada más que decir. Muchísimas gracias a los miembros de la mesa. Yo creo que ha sido muy interesante, no sé a vosotros, a mí me ha parecido muy interesante, y muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí como campeones una tarde de martes escuchando estos temas de fiscalidad. Mañana, siguiente mesa redonda, tenemos aquí a Carlos Monasterio, que va a participar en ella, donde hablarán de financiación autonómica. Muchísimas gracias.